Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno no puede sobreestimar la importancia de un pacto. Un pacto es más que un simple acuerdo. Un pacto, la naturaleza de esa palabra, habla de pureza en una situación. La palabra pacto, brit en hebreo, proviene de una palabra que significa pureza. Es el acuerdo de Dios para obrar en nuestra vida, para producir un cambio, para hacernos puros y santos, para hacernos parte de su familia. Lo que vemos es que la familia de Dios tiene dos componentes distintos. Pablo quiere que entendamos que es solo por la gracia de Dios que esos dos componentes que muchas veces se contraponen, muchas veces son enemigos, pueden unirse y hacerse uno. Dicho esto, vayamos de nuevo a donde quedamos la semana pasada, el libro de Efesios capítulo 2, y ya estamos listos para el verso 12. Aquí Pablo está hablando principalmente a los gentiles, al menos al inicio, y les habla de su condición previa, que ellos estaban en pecado, separados de Dios, sin esperanza ni expectativa de las promesas de Dios, porque ellos carecían de un pacto. Y además, leamos ahora el verso 12. En aquel tiempo, sin el Mesías, sin la fe del Mesías en vuestra vida, y dice que en ese tiempo, no te lo pierdas, sin el Mesías, vosotros erais, y la siguiente palabra aquí tiene que ver con extranjeros o no ciudadanos. ¿De qué? De la política. Esa es la palabra en griego. Es la misma raíz de la palabra actual para política en español que con frecuencia se traduce en la mayoría de las Biblias con la palabra ciudadanía, la ciudadanía de Israel. Lo que quiero que veas es que hay una relación estrecha entre lo que Dios está haciendo, su familia y el término Israel. Israel es una palabra muy significativa, porque cuando miramos a los profetas, es a Israel a quien Dios va a usar para establecer su reino. Y me dirás, ¿Israel? Así es. Piensa en un momento en lo que el Mesías dice en Mateo capítulo 23, al final del capítulo. Yeshua está hablando y dice, ¿cuántas veces quise o anhelé, un término de profundo deseo, cuánto quise reunirlos, hablando de las tribus de Israel, como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? Me pregunto, ¿qué le dirá esto a aquellas personas que creen que no existe el libre albedrío? Que todo lo decide Dios. ¿Fue acaso el deseo de Dios que Israel no quisiera? No. Pero no te pierdas lo último. Él dice, de cierto les digo, que no vendré, pues el Mesías no regresará. ¿Y cuáles son las implicaciones del regreso del Mesías? Podemos responderlo con una sola palabra, el reino. Cuando el Mesías regrese, vendrá a establecer un reino, y ese reino no será establecido hasta que el día de juicio se ejecute primero. Y por causa de ese día, que está relacionado con la ira, el Mesías vino la primera vez para que no fuéramos hijos de ira, lo cual somos por naturaleza, sino que fuésemos redimidos, es decir, posesión adquirida del Dios viviente. Así que hablando aquí con las naciones, lo sabemos por lo que dice en el verso 11. El verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Mesías, extranjeros de la ciudadanía de Israel y ajenos, no te pierdas esto, dice, a los pactos de la promesa. Aquí vemos sin duda alguna esta unión entre el pacto y las promesas de Dios.
El pacto, podríamos decir, es una palabra de relación. ¿Por qué? Bueno, la gente entraba en pactos para mantener una relación. Cuando había alguna disputa, algo que los separaba, entraban en un pacto para que hubiera un acuerdo que sostuviera la relación. Así que Dios está hablando aquí a los gentiles, diciéndoles, en aquel tiempo no tenían relación de pacto. Por lo tanto, no tenían expectativa de recibir las promesas de Dios. Dice, estabais sin esperanza y estabais, y usa el término ateos. Teos es Dios en griego, y la A significa no. Pero no solo significa sin Dios, que es como la mayoría de las Biblias lo traduce, sino literalmente significa en contra de Dios. Si no tienes una relación de pacto basada en los acuerdos y en las promesas que Dios establece, verás, los pactos son establecidos por Él. El hombre no fija los términos. El hombre no tiene poder para ratificarlos. El hombre solamente puede aceptar los términos de Dios o rechazarlos. Y Él dice en este pasaje de la Escritura que en aquel tiempo estaban sin esperanza y estaban en contra de Dios en el mundo. Estaban atados al mundo. Verso 13. Pero, de nuevo esta palabra tan importante que expresa un contraste, algo muy diferente. Dice, pero ahora, y esta frase familiar que veremos aquí dice, en el Mesías Yeshua. Quiero decir, a lo largo de estos 2 primeros capítulos, Pablo no puede avanzar más de 1 o 2 oraciones sin decir, en el Mesías Yeshua. Todo depende de eso. Y Pablo no lo estaría enfatizando si Dios simplemente nos quisiera golpear con esa realidad. Lo que vemos es que Él lo ofrece. El Espíritu de Dios toca nuestro corazón. Él nos extiende la fe y manifiesta su gracia para que decidamos someternos. Y aun si no tenemos el poder de someternos, podemos tener el deseo. Se trata de reconocer en nuestra conciencia que el pecado está mal y que tenemos que arrepentirnos de todo eso y volvernos a Dios. No tenemos mérito por eso. Todo es resultado de la gracia de Dios. Leemos, pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Quiénes? Los gentiles. Dice, habéis sido acercados. ¿Cómo? Dice, en la sangre del Mesías Yeshua. Y como hemos dicho, hay una conexión entre la sangre y la redención. Sin sangre no hay redención. Y todo llega a su clímax en la sangre del Mesías. Todos los demás sacrificios y ofrendas y la sangre derramada no tenían un efecto eterno. Lo máximo que podían hacer era poner una cobertura. Todo lo que eso hacía era mostrarnos el carácter de Dios, que desde la perspectiva de Dios, el pecado produce muerte, y que la única manera de tratar con el pecado es por medio de la expiación que hacía que el juicio de Dios se pospusiera. Pero lo que vemos aquí es que la sangre, la única sangre que verdaderamente redime, es la sangre del Mesías Yeshua. Así que ahora por medio del Mesías Yeshua, vosotros que estabais lejos, habéis sido acercados en la sangre o por medio de la sangre del Mesías. ¿Cuál es el resultado de esta sangre? Verso 14. Porque Él es nuestra paz. Bien, Pablo explicará por qué en este verso él dice que Él es nuestra paz. Está hablando de nuestra en referencia a 2 grupos. Está hablando de los que estaban lejos, o sea, los incircuncisos, y el segundo grupo son los que estaban cerca, los que sí estaban circuncidados. Quiero señalar algo. A menos de que lo entendamos correctamente, vamos a llegar a una conclusión teológica errada. Aunque Israel, hablando del pueblo judío, aunque estaban cerca de Dios, si se quedaban en esa condición no tendrían esperanza. La circuncisión no salva a nadie. Y la razón por la que dice que estaban cerca, en este pasaje, es porque ellos tenían la promesa de pacto, o como Pablo dijo antes,
Ellos tenían la revelación. Ellos tenían la palabra de Dios. En el libro de Romanos, Pablo también habla acerca de Israel y dice, ¿qué ventaja tiene el ser judío? Y responde que muchas. Y lo primero que menciona es que ellos tienen la palabra de Dios. Esa es la clave, la palabra de Dios. Allí está la revelación. Y es esa revelación a la que podemos responder para avanzar en dirección hacia Dios, para que la verdad se nos manifieste y así podamos responder y Dios pueda obrar en nuestra vida. Verso 14. Porque Él es nuestra paz y Él ha hecho a ambos grupos, judíos y gentiles, uno solo. Y Él ha hecho algo. Él derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, que estaba ¿dónde? Bueno, en la carne, pero fue destruida en su carne, es decir, en la carne del Mesías. Avancemos al verso 15. Porque realmente los versos 14 y 15, si miras manuscritos antiguos de Efesios, verás un debate sobre dónde termina el verso 14 y dónde comienza el 15. En el texto original no había versículos, simplemente se leía todo corrido, y a veces pienso que eso era mucho mejor. Pero el verso 15 habla de la ley. Es la palabra nomos en griego o Torah en hebreo, y necesitamos entenderla en dos sentidos. Existe la Torah o la ley, refiriéndose a los mandamientos, pero así no es como se usa aquí. Pablo usa el término ley como sinónimo de doctrina, de regla, una norma. Y lo que está diciendo en el verso 15 es la ley de los mandamientos. Y cuando dice mandamientos, sí está hablando de lo que normalmente entendemos como la Torah o la ley. Así que está hablando de una norma, de un estándar de los mandamientos. Una ley que tiene que ver con los mandamientos. ¿Cuál es esta ley? Bueno, dice que está en las ordenanzas. Deja muy claro que está hablando de los mandamientos y los estatutos. Y dice que hay una regla, quizás así sea más fácil entenderlo, concerniente a la ley. ¿Cuál será? Pablo habla bastante de esto en Romanos capítulo 7. Allí explica cómo la ley tiene un efecto sobre nosotros. Cuando Dios dice, no harás esto, como estoy en la carne, con una naturaleza carnal, si Dios prohíbe algo que dice mi carne, quiero hacerlo. Y cuando Dios dice, haz aquello, mi carne dirá, no quiero. Esa es la ley de los mandamientos. Los mandamientos despiertan una pasión por el pecado en nosotros. Y Dios dice que Él quiere ponerle fin a eso. Eso es verdad para todo el mundo, tanto judíos como gentiles. Pero volvamos al verso 14, a la segunda parte. Leemos que, por medio de la carne del Mesías, Él ha derribado esa pared de separación. Aquí hay una pregunta. Si vas a la mayoría de los comentaristas cristianos, encontrarás que interpretan esa pared de separación como la que dividía al judío del gentil. Pero no es así, y lo veremos de manera innegable. Estamos hablando de la sangre del Mesías, y el Mesías no murió en ese madero, no derramó su sangre únicamente con ese propósito, el de unir a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Eso simplemente es un subproducto de lo que está hablando aquí. El mensaje es que esa pared de separación ha sido derribada, destruida por el cuerpo del Mesías, por el derramamiento de su sangre, y se trata, y esto es una verdad innegable, se trata del muro que separaba a la humanidad de Dios. Y es solo cuando el judío esté conectado con Dios y el gentil esté conectado con Dios que entonces habrá paz entre ellos. Pero en primer lugar, lo que se enfatiza aquí es la paz que tanto judíos como gentiles pueden tener, esa misma paz entre ellos y Dios. Verso 15. Dice, la regla de los mandamientos y estatutos, la cual anuló, de modo que los dos sean creados en Él, esta misma frase, y es muy importante que veas que este verbo crear está en modo subjuntivo. ¿Por qué eso es importante? Porque el subjuntivo es el modo de posibilidad, el modo de condición.
Esta es una realidad, pero está condicionada ¿a qué? A estar en el Mesías. Verso 15. Con el fin de que ambos, judíos y gentiles, sean creados uno en Él para un hombre nuevo. Esto tiene implicaciones importantísimas, porque ahora somos un nuevo hombre. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Hemos sido hechos uno en el Mesías y tenemos, como veremos pronto, el mismo acceso a Dios. Anteriormente, los de origen judío, antes del Mesías, tenían una ventaja porque tenían la profecía, tenían la ley, tenían la palabra de Dios, y eso los posicionaba, si lo ponían en práctica, los posicionaba para entender mejor lo que Dios haría. Pero cuando un gentil recibe la revelación del Mesías y responde al Evangelio, entonces vemos que ambos son unidos en uno, en Dios, en unidad perfecta, y dice que serán hechos en Él un hombre nuevo. No dos personas distintas con ventajas similares, sino una persona nueva. Quisiera hacer un breve paréntesis porque esto tiene implicaciones muy importantes. Quiero decir que no existe un estilo de vida para el creyente judío y otro estilo de vida para el creyente gentil. La verdad es la verdad. La justicia es la justicia. Y Dios quiere que apliquemos su palabra, toda su palabra, a nuestra vida, bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. No importa si eres de ascendencia judía o no. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Noten cómo termina. Dice que de los dos hizo una nueva creación en Él, un hombre nuevo. Él hizo. ¿Y cómo termina el verso? Termina con el concepto de la paz. ¿Por qué eso es importante? Porque si regresas al verso 14, dice, Él es nuestra paz. Y habla de que ambos, judíos y gentiles, poseemos la misma paz. No podemos interpretarlo como una paz que existe solo entre ellos. No, compartimos la misma paz porque tenemos acceso a Dios y somos partícipes de la misma bendición. Y ya veremos de qué se trata esta bendición. Pasemos al verso 16. Y aquellos que son ¿qué? Dice, y reconciliar a aquellos, a ambos, en un solo cuerpo con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la cruz. Bien, sería ridículo pensar que este pasaje habla de que la cruz tuvo como fin derribar un muro de separación entre judíos y gentiles. Si ese hubiera sido el propósito de la cruz, traer unidad entre judíos y gentiles, podríamos estar unidos ahora, pero si solo ese hubiera sido el propósito, estaríamos unidos en la perdición. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Estamos unidos en Él y tenemos paz entre nosotros como un subproducto de la paz de la que habla aquí, paz con el Dios viviente. Y por eso escribe, verso 16, y reconciliar a los dos en un cuerpo con Dios por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad. Y ahora vuelve a lo que ya mencionó antes, cuando habló de este muro de separación. Él habló de ese muro en el contexto de una enemistad. ¿Enemistad entre quién? Entre el hombre y Dios. Es debido a que éramos enemigos de Dios que también tenemos enemigos entre la gente, que hay guerras y conflictos, como lo dice Santiago. Si dos personas están bien con Dios, no tendrán enemistad entre sí, sino que tendrán una dulce unidad. Verso 17. Y a los gentiles Él les proclamó la paz, a quienes estaban muy lejos, y paz para los que estaban cerca. Esto es algo muy fácil de entender. Dice que Él proclamó la paz tanto a los gentiles como a los judíos. Y esa paz es ¿entre quiénes? Entre ellos y Dios, no entre unos y otros. Verso 18. Porque por medio de Él, y aquí se resume el mensaje, por medio de Él tenemos acceso. ¿Quiénes? Ambos. Aquí usa ese término. Ambos tienen acceso en un mismo espíritu. No es un espíritu para el judío y otro espíritu para el gentil, sino acceso en un mismo espíritu. Aquí está. ¿Ante quién? ¿El uno con el otro? No. Ante el Padre.
El Mesías hizo que el acceso al Padre fuera una realidad para aquellos que antes no tenían pacto, ni esperanza, ni expectativa de las promesas de Dios. Él hizo esto realidad y cumplió lo que los pactos prometieron a Israel al proveer redención para ellos por su sangre. Y lo que viene es aún mejor. Verso 19. Aquí habla un poco más de las implicaciones de esto. Así que, como resultado de esto, vosotros, hablando a los gentiles, ya no sois extranjeros ni extraños en la casa, es lo que significa literalmente el término, sino que sois... ¿Recuerdan el término que vimos sobre la ciudadanía de Israel? Aquí básicamente dice que vosotros sois conciudadanos, son miembros de esta nación. ¿Y por qué eso es importante? Porque este término, ciudadanía de Israel, está relacionado con el propósito de Israel. ¿Cuál propósito? Podemos volver a Génesis 12, donde Dios llama a Abraham a salir. Y es muy interesante, porque ese mismo término que se usa en el llamado a salir de Abraham es el mismo que en griego se usa para definir a la iglesia. Así que tenemos ese mismo llamado que Dios le dio a Abraham. Somos llamados a salir de nuestra cultura, salir de la zona de confort, salir de nuestra crianza hacia una nueva realidad y formar parte ahora de la ciudadanía de Israel. Así que dice, por tanto, como resultado, ya no sois extranjeros o advenedizos, sino conciudadanos, santos y miembros de la familia de Dios. En mi Biblia yo subrayé la frase familia de Dios y puse allí junto, entre paréntesis, Israel, porque este es uno de los términos para Israel, la familia de Dios. Hay personas que tienen grandes problemas cuando defines a Israel como la familia de Dios, compuesta tanto por judíos como por gentiles. Pero yo les diría esto. Vayamos a Romanos 9:6, donde Pablo dice, no todo Israel es Israel. ¿Qué quiere decir? Obviamente, cuando dice que no todo Israel es Israel, está definiendo a Israel de dos maneras. La primera vez que dice no todo Israel, significa no todo descendiente de Jacob. No todo israelita, no todo el que es judío, formará parte ¿de qué? De Israel. Y este segundo Israel, ¿cómo lo podemos definir? Tal como lo dice aquí, como la familia de Dios, los ciudadanos de Israel, la casa de Dios. Se trata únicamente de aquellos judíos o gentiles que estén en el Mesías, que experimentaron la gracia de Dios, que tienen acceso a la gracia por la fe en sus promesas. Vosotros sois conciudadanos y santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Bien, quiero detenerme un momento porque vamos a ver varias veces a Pablo uniendo a los apóstoles con los profetas. Creo que esto tiene implicaciones muy importantes para el creyente actual, porque hay muchos que dicen, ¿sabes? Yo interpreto la Escritura a través del Mesías, con los lentes del Mesías, y yo confío grandemente en la enseñanza de los apóstoles. Pero no prestan atención a los profetas. Quieren explicar a los profetas fuera de contexto, y usualmente terminan con teologías contra Israel, como la teología del reemplazo. Pero cuando vemos la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos esa conexión entre el mensaje de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas. Y todo se centra en la piedra angular, que es ¿quién? El Mesías Yeshua. Ya sea que hablemos de los profetas o que hablemos de los apóstoles, la piedra angular que une todo esto es el Mesías Yeshua. Verso 21. En quien todo, el edificio, literalmente sobre quien todo está construido. Y dice aquí que nosotros somos unidos y ajustados de manera precisa. ¿Creciendo para qué? Para ser un santuario santo en el Señor. Me encanta esto. Crecemos para volvernos un santuario en el Mesías. ¿Por qué es importante?
¿Cuál era el propósito del santuario? 2 cosas. Primero, la adoración y segundo, la manifestación de Dios. Y debería ser en orden inverso. Primero la manifestación de Dios, que conduce a la adoración. Dios nos está edificando, nos está haciendo crecer y madurar, para que cuando la gente nos vea, vean la revelación de la gloria de Dios y sean movidos a adorarle a Él. Verso 22 para cerrar. En quien vosotros también se convirtieron en algo. En quien vosotros también sois justamente edificados y dispuestos para ser morada de Dios. ¿Cómo? En el Espíritu. No te pierdas esto. Antes se habló de la promesa del Espíritu. Y si queremos ser edificados, si queremos estar bien ajustados, o sea, tener verdadera unidad, ¿quién es la clave? El Espíritu Santo. Solo sucederá cuando nos sometamos a Él. El Espíritu Santo es clave para entender nuestro estilo de vida. En los capítulos 1 y 2 de Efesios, Pablo habló de cómo todos estábamos muertos en delitos y pecados, cómo vivíamos antes según la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, no del cielo, sino de este aire, esta creación caída. Pero ahora, por medio de la salvación que experimentamos, somos receptores del Espíritu Santo y eso lo cambia todo. Ahora, por la unción del Espíritu, somos hechos una nueva creación, un nuevo hombre. ¿Y el resultado? Que nos convertimos en una especie de templos individuales. Y no solo nosotros, sino que realmente nuestro templo es como un ladrillo dentro de un templo mayor, donde Dios nos va ajustando estrechamente. Así nos convertimos en la casa de Dios, en la familia de Dios, que manifiesta la gloria de Dios. ¿De qué se trata todo esto? Podemos remontarnos a Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre a su imagen. Eso no significa que nos parezcamos físicamente a Dios, sino que fuimos llamados a reflejarlo. Imagen significa reflejo. Somos llamados a reflejar a Dios, reflejar su carácter, su naturaleza. Por eso es que en el judaísmo hay una conexión única entre Israel y la luna. El mes, las festividades, todo está ligado a la luna de manera especial. ¿Por qué? Porque la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz. Eso es lo que Israel debe hacer, los ciudadanos de Israel. No tenemos luz en nosotros mismos, la recibimos por el Espíritu Santo y la reflejamos a un mundo perdido, para que ellos también tengan la misma intimidad con Dios que nosotros tenemos por su gracia. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.